Bueno, entonces, sin más anuncios, vamos a entrar en el tema. Y le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Tú sabes cómo hacer que nuestro corazón cambie, cómo hacer que nuestra mente sea transformada, cómo hacer para que cada uno de nosotros sea renovado, Señor, en tu palabra. Necesitamos escuchar de tu mensaje, de tu consejo. Y te pedimos, Dios, que hagas a un lado todo lo que estorbe en esta mañana, Señor. Todas aquellas distracciones, preocupaciones, quehaceres, tantas cosas que pueden sacarnos, Señor, de tu presencia, Señor. Y que nos podemos perder de la bendición por andar pensando otras cosas. Señor, ayúdanos a concentrarnos y que tu palabra fiel, Señor, transforme nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, seguimos con el mismo tema general que es el poder del Evangelio. El Evangelio que tiene para transformar la vida de todos nosotros, sin excepción. Sin importar lo que hayamos hecho, sin importar si somos nuevos, sin importar si tenemos mucho tiempo, el Evangelio tiene el poder para transformar todas las cosas que pasan en nuestra vida, aun aquellas que nosotros vemos como imposibles, ¿no? Aquellas que nosotros vemos como que no pueden pasar, como que estamos esperando ya por mucho tiempo a que sucedan, pero el Evangelio tiene poder para transformar todas esas cosas que nos quitan el sueño, mis hermanos, todas aquellas cosas que nos angustian, que nos desesperan, todas aquellas cosas que están fuera de nuestras manos. El poder del Evangelio tiene la capacidad de transformar el corazón de todos nosotros. El tema de hoy, vamos a hablar del pecado, el poder destructivo del pecado. Ese es el tema, el poder destructivo del pecado. Muchos de nosotros, con el caminar en el Señor, en muchas ocasiones creemos que lo tenemos ya todo dominado. Creemos que dentro de nuestro corazón ya no gobierna el mal. Pensamos que nuestras decisiones ya son acertadas y que estamos fuera del alcance del maligno y nos confiamos. La Biblia enseña que aquel que piense que está firme, cuide que no caiga. Mire que no caiga. Ahorita que estaba pensando en esto, se me vino a la mente aquellas personas que tienen panteras, tigres, leones, animales salvajes domesticados, que ya están tan en amistad, tan acostumbrados con este tipo de animales, que les dan de comer, que los cuidan, que los mantienen, que se les acercan, que los agarran, los acarician. Y llega un punto en donde aquel animal salvaje despierta ese instinto de ¿cómo decirlo? Ese instinto de salvaje, que en lo que menos pensamos ya nos arrancó una pierna, nos arrancó un dedo, nos arrancó la cabeza, ya somos parte de su alimento. Y así es el pecado con nosotros. A veces estamos tan confiados, pensamos que lo tenemos todo bajo control, que no nos tenemos que cuidar tanto de las cosas que hacíamos antes, porque ya las tenemos tan dominadas, que llega un momento que nos destroza, que nos hace pedazos, que nos aniquila. Todo por confiar, por no darle a la importancia que debemos de darle a este tema del pecado, por no cuidarnos adecuadamente de aquellas cosas que nosotros creemos que ya tenemos dominadas, o que todavía seguimos jugando, pensando que no están tan mal. ¿Cuántas veces hemos utilizado frases como estas? No es para tanto. ¿Qué tiene? Ahí la llevo. No soy perfecto. No soy tan santo o no soy santo. Tengo poco en el Evangelio. Antes me portaba peor. Me hubieras visto antes. Solo Dios es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Cuántas veces nosotros hemos utilizado este tipo de frases que lo único que
Para lo único que las utilizamos es para justificarnos, para justificar nuestro pecado, para justificar la vida que llevamos, para justificar aquel pecado que no hemos querido dejar, aquel pecado que todavía forma parte de nuestra vida, como lo decía un pastor, nuestro pecado favorito. Muchas veces utilizamos nosotros estas frases para justificarnos, para pensar que no somos tan malos, para decir que ahí vamos caminando. Y la verdad es que no. La verdad es que estamos jugando con el pecado, estamos tratándolo de dominar, tenerlo aquí para nada más para cuando yo lo necesite, para cuando yo quiera pasar un tiempo de entretenimiento, como si fuera una mascota salvaje que en cualquier momento nos puede hacer pedazos. Nomás es cuestión que se despierte, nomás es cuestión que algo no nos salga bien. Y el pecado puede aniquilar nuestra vida. Al ser humano le gusta pensar que no es tan malo, ¿cierto o no es cierto? Nos gusta pensar a nosotros que no somos tan malos. Si hacemos un examen a nosotros mismos y nos preguntamos, Alex, ¿eres malo? No, no está malo. Eres pastor. No eres tan malo. Y si nosotros hacemos esa pregunta de forma introspectiva y analizamos perfectamente bien, la verdad es que sí somos bien malos. Esa es la verdad. Aunque nos aferremos a pensar que no lo somos, no nos gusta admitir, no nos gusta pensar que en nosotros existe la capacidad de hacer cosas horribles, de hacer cosas malas. Nos gusta pensar que somos buenos, nos gusta pensar que todo lo tenemos bajo control, nos gusta pensar que ahí la llevamos, que en nuestro corazón el Señor va creciendo. Pero la verdad es que si nos salimos un poquito y analizamos, nos damos cuenta que verdaderamente hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas. Si el Señor no está habitando nuestro corazón de manera activa, si el Señor no está habitando nuestra mente de manera diaria, con meditación, con oración, con pasar tiempo con el Señor, la verdad es que de nuestro corazón van a salir puras cosas negativas. No podemos dar un fruto que no podemos dar, que no tenemos. Si nosotros estamos plantados en el mundo, no vamos a dar un fruto espiritual. Esa es la verdad. Cada uno de nosotros puede contestarse y darse cuenta qué tan apegado, entonces, como lo veíamos la vez pasada, qué tan apegados estamos a la vid, qué tanto fruto estamos nosotros dando. La verdad, y esto es algo que nadie de nosotros podemos negar, es que tenemos una tendencia a hacerlo mal. Así somos. Si nuestro espíritu no ha sido transformado, tenemos una tendencia a hacer el mal. E incluso, aún siendo transformados, de todas maneras, tenemos una tendencia a hacer lo malo. Siempre vamos a estar batallando con el pecado, mis hermanos. Siempre. No va a haber un solo día en que no nos levantemos y digamos, hoy no tengo ganas de hacer nada malo. Hoy me siento libre. Siempre va a haber, todas las mañanas, vamos a tener luchas, vamos a tener situaciones en nuestro trabajo, en nuestra mente, que nos van a tentar a hacer lo malo, a pecar. Esta es una realidad que no debemos dejar de lado. Tú y yo tenemos esta facilidad, que somos fácilmente seducidos a pecar. Así somos. Desgraciadamente, así es el ser humano. Todos y cada uno de nosotros. Tengamos mucho tiempo o tengamos poco tiempo en el ministerio, en el evangelio, siempre vamos a tener esta dificultad. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. Muy atentos. Debemos de darle al pecado
la importancia necesaria. No nos vamos a ir a decir, güey, estamos dominados por el pecado y por mi culpa. Tampoco vamos a llegar a ese punto. Pero sí debemos de poner atención y darle la importancia necesaria y mantener la distancia necesaria porque podemos caer. Esa es una realidad a la cual nosotros nos tenemos que enfrentar y tenemos que estar bien conscientes de eso. A nadie le gusta que le digan que es un pecador. ¿A quién le gusta que le digan eso? Estás mal, estás haciendo las cosas de manera errada, estás cayendo en estas faltas y necesitas cambiar. ¿A quién le gusta que le digan? A través de todo el ministerio del Señor Jesús, vemos que muchas de las personas que lo estaban escuchando, dice la Biblia, que se enfurecían cuando escuchaban al Señor hablar la verdad y que los confrontaba con su pecado. La verdad tiene ese efecto en nosotros los seres humanos que tenemos tendencia pecadora. Nos enfurece, nos molesta, nos incomoda. No nos gusta que alguien nos diga, necesitas cambiar esto. Pocas las personas que lo aceptan. Y las que lo aceptan dicen, sí es cierto. De todos modos batallan, tampoco no. De todos modos batallamos. Si es cierto, lo estoy regando. Si es cierto, estoy mal. Si es cierto, tengo que cambiar. Estas palabras que el Señor Jesús hablaba en toda la vida ministerial, en toda su vida ministerial, molestaba especialmente a aquellos escribas y fariseos, personas religiosas. Muchas veces nosotros los religiosos o nosotros las personas que decimos que conocemos a Dios, nos volvemos todavía más duros en aceptar. Cierto. Que está afuera dice, sí, cierto, estoy mal, pero me gusta y qué. Sí quiero vivir. Sé que estoy mal. Otros dicen, sí es cierto, estoy mal, necesito cambiar. Pero todos nosotros que tenemos años en el ministerio decimos, si yo estoy bien, si yo hago esto, si yo hago aquello. Todas estas personas religiosas en el tiempo de Jesús no permitían o no iban a permitir que alguien viniera a decirles que estaban mal, que estaban alejados del Señor, que ni siquiera sus oraciones llegaban al techo. Y ellos se la pasaban orando día con día, a diferentes horas del día. En la mañana, tarde y noche hacían sus oraciones. Y cómo alguien iba a venir a decirles que lo que estaban haciendo estaba mal. Personas religiosas somos difíciles, son duras de recibir una exhortación de alguna otra persona. Y esto sigue pasando, mi hermano. Si alguno de nosotros se atreve a acercarse a alguien de la congregación para decirle, estás mal, inmediatamente hay una resistencia de nuestra parte hacia la exhortación, hacia el consejo, sea quien sea. Inmediatamente nosotros decimos, ¿sabes que yo soy el pastor? Me estás diciendo a mí, el pastor, que yo estoy mal. Una resistencia. Me estás diciendo a mí que yo soy líder de la iglesia, que me levanto, que voy enfrente, que predico, que oro por los enfermos y se sanan. ¿Me vas a decir a mí que estoy mal? Yo que tengo tantos años en el ministerio, ¿sabes que oro? ¿Sabes que doy mis diezmos? Como aquel que dijo, yo doy diezmos de todo. Cuando el Señor Jesús hizo la comparación, uno que dio todo, todo lo que le sobraba, era muchísimo, y aquella señora, aquella mujer viuda que solamente dio un par de moneditas, era todo lo que tenía. Hace el Señor esta comparación y pues usted conoce la historia. Uno sale aprobado, el otro sale reprobado. El que dio mucho, por el orgullo en su corazón, una pequeña parte de lo que le sobraba fue rechazado. Y aquella que entregó todo, un par de moneditas, su ofrenda llegó delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la humildad para recibir una exhortación? Porque normalmente el que está afuera nota inmediatamente el pecado que habita en nosotros.
el que lo trae, o el que lo está viviendo, o el que lo tiene guardado, piensa y cree que nadie se da cuenta. Pero la verdad es que está expuesto a la luz de todos. Cuando alguien viene delante de nosotros y nos trata de exhortar, ¿qué reacción tenemos? Esto le puede pasar a cada uno de nosotros. Esto le pasaba a los personajes bíblicos en la antigüedad, a todos ellos. No había uno solo al cual no hubiera resistencia y que no incomodara. Y ahorita se me viene a la mente Elías, lo querían matar. Lo querían matar. Precisamente por exhibir el pecado de las personas. En este caso, de los sacerdotes y de todos, de Jezabel y todo lo que usted conoce de esta historia. Cuando comenzó el cristianismo, en el libro de los Hechos, usted sabe que el Señor Jesús muere y comienza la iglesia. En el libro de los Hechos comienzan a caminar todos ellos, y en Hechos 7 vemos algo que pasó. Una de las primeras muertes o de los primeros mártires de la iglesia moderna o de la iglesia contemporánea, o más bien de la iglesia primitiva, Esteban, un hombre lleno de Dios, les está hablando y hace una explicación perfecta de todo lo que venía desde Jesús hasta estos días en donde ellos estaban. Y la gente se comenzó a enfurecer porque el pecado que había en ellos comenzó a ser confrontado con la palabra que venía de parte de él. Y dice en Hechos 7:51, son palabras de Esteban hacia la gente, hacia las personas que los estaban escuchando. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Se imagina todas aquellas personas religiosas que estaban escuchando a este joven hablar una palabra que no podían refutar, la palabra del Señor, la palabra verdadera, y les estaba diciendo: duros de servir, necios, tercos, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros? Les hace esta pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, desde siempre ha habido una resistencia a la verdad del evangelio. Siempre a ningún ser humano le gusta que le digan que está mal. Dice ahí, y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste por la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Todos aquellos religiosos prefirieron seguir tradiciones y doctrinas de hombres antes de seguir el evangelio. En la actualidad siguen pasando muchas de estas cosas. Hacemos el evangelio a un lado porque nos confronta y porque nos exhibe, y mejor seguimos doctrinas de hombres, tendencias, cosas modernas, cosas que me hagan sentir bien, y hacemos a un lado la palabra. Sigue pasando lo mismo. A las personas no les gusta, a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos digan que somos unos pecadores. Esteban, confrontando a todos los que lo escuchaban con estos pecados, con esta palabra que no lo podían evitar, y el resultado fue que lo apedrearon hasta matar. Lo mataron. Dice el versículo 54, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mataron. No les gustó lo que estaban escuchando. No les gustó ser confrontados. Cuando todos nosotros somos confrontados con la palabra, nos incomodamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que nos dicen, porque nos gusta la vida que tenemos y no queremos cambiarla. Y vean el nivel de molestia y de enojo
que estaban teniendo estas personas en contra de Esteban. Dice, crujían los dientes. Imagínense el coraje que estaban sintiendo cuando ellos estaban escuchando las palabras de Esteban. Todos nos hemos enojado. Y a veces en la mañana sales enojado porque ya vienes tarde. Porque se te hizo tarde, te levantaste tarde. Ya sales molesto. Es un nivel de molestia, pero aquí dice, estaban furiosos, crujiendo los dientes en contra de él. Esto es otro nivel. Esto es algo que se sale fuera de lo humano, al punto que lo mataron. Tal fue su enojo que lo mataron. Hermanos, todos nosotros, en la actualidad, seguimos siendo confrontados con la palabra de Dios y sigue sin gustarnos. Porque la palabra, como les digo, te ofende, te confronta, remueve las cosas que no están bien. Y simple y sencillamente nos incomoda. En la actualidad, las iglesias o muchas iglesias actuales van sacando la palabra pecado de sus sermones. Cada vez más y más vemos iglesias que ya no hablan del pecado. ¿Qué? Si es lo que nos separa del Señor, si es lo que nos mantiene cautivos, ¿por qué ya no hablar del pecado? Porque nos está ofendiendo. Muchas de estas iglesias modernas dicen, es que es ofensiva la palabra pecado, es incómoda. Muchas personas se sienten señalados, se sienten atacados, porque están siendo confrontados con el pecado que habita en ellos. Muchas de estas personas, en iglesias donde todavía se predica la sana doctrina, simplemente se van, argumentando que no hay amor. En esa congregación solamente se la pasan señalando los errores. Este tipo de personas dicen, es que nadie es perfecto. Perfecto solamente es Dios. Ahí la llevo, las mismas cosas que les había comentado al principio. No hay una persona que esté libre de pecado. Y entonces vienen y se congregan personas o con congregaciones que solamente están endulzándoles el oído, hablando del amor, hablando de la prosperidad, quitando todas aquellas palabras que ofenden a los oyentes. Dicen ellos, es que Dios es amor y no debes de predicar de esa manera porque ofendes. Pura prosperidad, puro emocionalismo delante en estos púlpitos, y donde la gente se siente cómoda y no es confrontada con su pecado. Si nosotros sacamos el pecado o sacamos la palabra pecado de nuestros púlpitos, de las congregaciones, entonces ¿de qué se va a arrepentir la gente? ¿De qué se va a arrepentir si ya solamente estamos acariciando su condición pecaminosa? Solamente la estamos llevando para que no se me vaya, para que no se me ofenda, para que siga dando su diezmo, para hacer crecer la iglesia. No, vamos a tratarlos bien, que se sientan cómodos. Al cliente lo que pida, a los hermanos lo que pida. Si nosotros sacamos la palabra pecado de nuestras predicaciones, las personas no se van a arrepentir, no van a ser confrontadas, no van a cambiar sus estilos de vida, no van a cambiar su mentalidad. Si nosotros sacamos esta palabra de nuestras predicaciones, entonces no va a haber reconciliación con Dios. No va a haber reconciliación con Dios. No habrá salvación para aquellas personas que no son confrontadas. Y lo que se traduce a una eternidad sin Dios. Solamente porque no nos gusta ser confrontados, porque no nos gusta escuchar que hay pecado en nuestro corazón. El pecado siempre estará al acecho, mis hermanos. Y más para los que creen. Porque las cosas que nosotros pensábamos que no eran pecado, ahora sabemos que sí lo son. Ahora sabemos, con el conocimiento que nos da la palabra, sabemos que aquellas cosas que nosotros veíamos como normales, ahora sabemos que las tenemos que evitar, que no tenemos que caer en ellas.
Génesis 4, 6, acompáñame ahí. La historia de Caín y Abel. Una historia en donde uno se levanta contra el otro. Se extiende la mano de uno contra el otro. En el versículo 6 dice, el Señor le pregunta a Caín, ¿por qué estás enojado? Te ves tan triste. Usted recuerda la historia que los dos fueron a presentar ofrenda delante del Señor. Uno fue aceptada y el otro no fue aceptado. Y el Señor le dice, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te ves triste? Dice el 7, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Si tú haces lo bueno, yo voy a estar agradado contigo. Pero si haces lo malo, dice, entonces el pecado estará esperándote para atacar. El pecado va a estar ahí. El pecado dice, te quiere dominar, pero tú lo debes de dominar. Y me llama la atención esta expresión. Cuando estamos enojados, cuando estamos mal, cuando andamos renegando, cuando andamos con cosas, pensando cosas malas en nuestro corazón, dice aquí, el pecado te estará esperando para atacar. El león rugiente, esperando devorar a su presa, que se va acercando confiadamente, porque tiene todo ya bajo control. Dice aquí, te va a atacar y te va a dominar. Estas son palabras, como digo, que el Señor le dijo a Caín antes de matarlo, antes de que matara a él a su hermano. Todavía no había ocurrido esta acción, pero ya el Señor había discernido el corazón de Caín y estaba llamando su atención. Hey, necesitas cambiar, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar tu forma de pensar. Haz lo bueno, porque si sigues pensando en lo que estás pensando hacer, sigues pensando en aquello que te va a perjudicar, el pecado te va a tomar y te va a hacer pedazos. Hubo una situación que provocó el enojo de Caín. Y lejos de tratar de dominar esa molestia para no pecar, él le dio rienda suelta a su imaginación y comenzó a maquinar lo que iba a hacer. Siempre hay cosas que nos van a detonar a ti y a mí, una ira, el enojo, la molestia, nos va a detonar el pecado. Y si no, nosotros no paramos en ese momento y hacemos una reflexión como la que el Señor le estaba diciendo a Caín que hiciera, nosotros vamos a también ser víctimas de esta molestia hasta tronar nuestros dientes, y podemos hacer cosas que nos podamos arrepentir. En el caso de Caín, fue tanta su ira, fue tanta su molestia que mató a su hermano. Pero me llama la atención que el Señor se lo advirtió. El Señor le dijo, cambia. El Señor le dijo, reflexiona. Antes de que cayera en este pecado tan grave. Le dijo, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Cuidado. ¿Cuántos de nosotros el Señor no nos advierte antes de que las cosas sucedan? Yo creo que a todos. El Espíritu de Dios que habita en nosotros siempre nos habla, nos redarguye, nos advierte, nos trata de sacar del pecado, nos trata de salvarnos de las consecuencias tan graves que el pecado tiene. Le dice, te quiere dominar, pero tú lo tienes que dominar a él. Caín permitió que el pecado lo acariciara, que el pecado lo dominara. Y cuando el pecado tomó control de la vida, de su mente y de su corazón, entonces perdió el control de sus acciones. Fue y mató a su hermano. Y esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Existen muchas situaciones por las cuales a nosotros se nos puede provocar y se nos puede activar esa molestia tan grande. Quizás no en este caso, no vamos a matar a nadie, pero ¿qué tal a veces que mentimos, a veces que hay rencores, a veces que hay amargura en el corazón? Cosas que detonan situaciones malas en nuestro corazón.
hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia los hermanos de la congregación, hacia las personas que están a nuestro alrededor, sean amigos o sean familiares. Hay cosas a veces en nosotros que provocan precisamente que se encienda eso, que tienen el potencial de convertirse en un pecado que destruya nuestra vida. Por eso hay que estar atentos. Por eso hay que estar alertas. Repito, no puede que sea algo que llegue al extremo de que nosotros matemos a alguien, pero ¿qué tal con las palabras? ¿Qué tal con nuestras miradas? En la tele hace algunas semanas veíamos el caso, un documental de dos hijos o una familia de 4 personas en donde los 2 hijos mataron a los padres para quedarse con la herencia. Con 2 escopetas llegaron los 2 y los vaciaron las escopetas. Los asesinaron para quedarse con la herencia. Quizás nosotros no lleguemos a tanto. No sé. Siempre yo he pensado que cualquiera de nosotros con el motivo correcto puede llegar a matar a alguien. No decirlo correcto, soy medio feo, pero con las circunstancias al límite, podemos nosotros llegar a hacer algo así. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Cuyas palabras. Ya no está hablando de asesinar a nadie, simple y sencillamente nuestras palabras. Lo que nosotros decimos. Recuerdo ahorita, me viene a la mente antes que íbamos a lugares a que tocara el grupo de alabanza y que tocaran las panderistas, íbamos a diferentes eventos. Se acercó un día un músico con Ivonne y le dijo: ¿sabías que tu pandero hace ruido? Toda la intención de provocar daño y de provocar una molestia, hacerla sentir mal. ¿Sí te has dado cuenta que tu pandero lo que hace es ruido y yo hago música? Híjole. Sí, o sea, con unas palabras con toda la intención de hacer un daño, con toda la intención de herir. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a matar a nadie, pero cuántas veces le decimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, cosas que la hacen sentir mal, cosas que los dañan, a nuestros hijos, a nuestros padres? Sentimientos tan malos y tan negativos que se expresan y que están dentro de nosotros y que se expresan por nuestra boca. Sigue diciendo el versículo: mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí en este proverbio encontramos dos maneras de reaccionar, 2 maneras de responder, 2 vertientes. Y la pregunta es: ¿cómo contestas tú o cómo reaccionas delante de los problemas? ¿Cómo reaccionas delante de las situaciones? ¿Cómo reaccionas delante de una persona que te hace una observación y que te dice: ¿sabes qué? Se me hace que andas mal. Es que se me hace que estás fallando en esto. ¿Cómo reaccionamos? Tenemos las 2 opciones: como sabios o como necios. ¿Cómo reaccionamos? ¿Como cristianos o como pecadores? ¿Reaccionamos como personas que dominan el pecado o que son dominadas por él? ¿Cómo reaccionamos? Nuestro deber, mis hermanos, como cristianos nacidos de nuevo, es de que debemos de reaccionar de manera positiva, de manera sabia. Dice aquí: más la lengua de los sabios es medicina. Eso es lo que debemos de ser tú y yo. Esa es la forma en que nuestro corazón debe de reaccionar. Se supone que debe reaccionar así. Efesios 4:22 nos hace esta exhortación. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se supone que nosotros ya no tenemos todas estas cosas. Antes el pecado nos dominaba. El viejo hombre estaba lleno de ira, estaba lleno de rencores, estaba lleno de resentimientos, estaba lleno de mentiras, de engaños, de abusos, de menosprecio. Estaba lleno de palabras destructivas. Eso era lo que éramos antes, como aquel necio que hablaba y que destruía todo lo que estaba a su paso.
Así éramos tú y yo. Éramos. Si alguno de nosotros todavía es, dice la siguiente porción, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que las cosas cambien, para pasar de necios a sabios, para pasar de pecadores a hijos de Dios, para pasar de dominados por el pecado a dominar el pecado nosotros. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vestidos de diferente manera. Hemos hablado de este versículo. Debemos de ser diferentes. El pecado debe de salir de nuestras vidas para que entonces nosotros, el nuevo hombre, se pueda ver, para que esa nueva naturaleza pueda salir y podamos nosotros expresarlo hasta con nuestra sonrisa, hasta con nuestra expresión en nuestros ojos, en nuestro rostro. Vestidos completamente, incluso del interno hacia afuera, creados según Dios en justicia, santidad y verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Siempre habrá situaciones en nosotros que nos van a provocar a enojo, que nos van a provocar a ira, que nos van a provocar a mentira, que nos van a provocar a resentimientos, que nos van a provocar a muchas cosas negativas que pueden salir de nuestro corazón. Airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro. Dice el versículo 27, no des lugar al diablo. No pienses que lo tienes dominado, no pienses que lo tienes todo seguro. Ten cuidado con el pecado, manténlo a distancia, no lo acaricies, no juegues con él, no le digas, ay, mira qué bonito, eres inofensivo. Puede llegar el momento en que el pecado se levante y te haga pedazos. Siempre hay interés de parte del Señor hacia nosotros para librarnos de todo esto. Así como lo hizo con Caín, viene y advierte. Viene con nosotros y nos advierte. ¿Por qué? Porque las consecuencias son malas. Las consecuencias después del pecado son destructivas, son dolorosas. Son difíciles de llevar. No sé si te ha pasado, yo creo que sí, que te ha pasado que en algún momento de enojo, algún momento de furia, algún momento de frustración, salen palabras de tu boca que después te arrepientes. Dices, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo dije? Lastimé a mi esposa, lastimé a mis hijos, lastimé a la persona que amo. ¿Para qué lo dije? ¿Por qué tenía que ocurrir esto? El daño es irreparable. Daño que nosotros provocamos y las consecuencias se tienen que vivir de todas las cosas, de todas las palabras. El Señor viene y advierte y te dice, no lo hagas, ten cuidado. Sigue diciendo el versículo y haciendo advertencias, dice, el que hurtaba no hurte más. El que mienta no mienta más. El que no trabaje, pues, dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, hay que aplicarnos a hacer las cosas que debemos de hacer. Dice, aplícate lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los hombres. Esas son las palabras que tienen que ser, palabras de sabiduría. Pregunta obligada, ¿qué sale de nuestra boca, mis hermanos? ¿Qué sale de nosotros? ¿Bendición o maldición? Cuando nosotros hablamos cosas de las cuales nos arrepentimos, las consecuencias son feas, son malas. El castigo a Caín fue algo devastador para él. Génesis 4:10 dice, luego el Señor dijo,
Palabras del Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Ya cuando había matado a su hermano, ya cuando se había extendido su mano en contra de él, ya cuando el pecado había controlado su voluntad, ya cuando el pecado había controlado su mente, le dijo el Señor, ¿qué has hecho? En un momento de furia, en un momento de arrebato, en un momento en donde perdemos el control, podemos hacer muchas cosas de las cuales tú y yo nos podemos arrepentir. Dice el versículo, la sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ya que podía hacer, ya lo había hecho. Dice, ahora quedarás maldito. Consecuencias del pecado, consecuencias de haberse dejado dominar por él, consecuencias de haber pensado que no se iba a salir de control, consecuencias de haber pensado que tiene, no es para tanto, no es tan malo. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano, que tú derramaste, lo que tú hiciste, son tus consecuencias. Cuando trabajes la tierra ya no dará frutos. Serás fugitivo y vagarás por el mundo. Esta en la versión Palabra de Dios para Todos. En otras palabras, el Señor lo destierra, lo expulsa. Dice, ya no perteneces al pueblo de Dios, ya no perteneces a la casa, ya no eres hijo. Lo hace a un lado completamente. Consecuencias desgarradoras. Consecuencias que incluso Caín dijo, no, esto es devastador para mí, esto es mucho. Palabras de Caín al Señor. Ya no había vuelta atrás. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos hablar del pecado porque necesitamos un Salvador. Somos pecadores. Somos pecadores, dice, todos pecaron. Esto nos incluye a ti y a mí. Esto nos incluye a nosotros. Es necesario que seamos expiados, es necesario que nos demos cuenta que somos pecadores para que el Señor pueda entrar en nuestra vida y transformarnos. Necesitamos un Salvador. La iglesia necesita un Salvador. La iglesia necesita seguir hablando del pecado, necesita seguir tocando este tema para que el pecador se arrepienta, para que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Todas aquellas personas que pueden o que pertenecen a una iglesia cómoda en donde solamente se escuchan cosas bonitas, ¿de qué se van a arrepentir? Si no se habla de santidad, no se habla de pecado, no se habla de confrontar, no se habla de arrepentimiento, ¿de qué? Corren el peligro de quedar fuera de la presencia de Dios como Caín quedó fuera. Y ojo con esto, Caín pertenecía a la familia de Dios. Cuando pensé esto dije, caray, sí es cierto, Caín estaba dentro. Caín era el hijo, era el primogénito de la primer familia que salió, de Adán y Eva, las personas que el Señor creó, su familia directa. Él estaba ahí, pertenecía ahí, pero quedó fuera. Y quedó fuera por haberse dejado dominar por el pecado. ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a la familia de Dios? Tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Pero a veces por andar pensando en otras cosas, no poniendo atención, andar trabajando o andar en otras ocupaciones, o llegando al servicio y dormido todo el servicio. ¿Qué está pasando con nosotros? Sí, está haciendo calor, pero te hace unas cachetadas, échese agua, lo que sea, hermano, pero despierte. Nos podemos quedar fuera. Somos familia de Dios, así como Caín, pero quedó fuera. Los dos fueron instruidos, los dos estaban ahí, los dos escucharon a sus padres, los dos presentaron ofrenda.
pero Caín quedó. Me gustaría que viéramos otro ejemplo para también darnos cuenta de todo el alcance y del poder destructivo que tiene el pecado. Uno de los pecados más escandalosos que la Biblia expone es el pecado de David con Betsabé. Este pecado que no quedó sin castigo y que la consecuencia fue devastadora para David. La consecuencia de este pecado fue horrible. Provocó mucho dolor en la vida de este rey. Este tema lo tocamos en varones. Nos aventamos dos sesiones y pudimos escudriñar muchos aspectos de la vida de David y cómo llegó a este punto, hasta este punto. Los que no vinieron, pues ahora les va a tocar estudiar solitos. Pero estuvimos hablando de esto y lo primero de las cosas que nos resaltaron a nosotros es que ninguno de nosotros está exento del pecado. Ninguno. En el momento que este pecado ocurrió, el rey David ya era el rey David, el gran rey David, el que nosotros conocemos. No era el niño jovencito, no era el adulto, el rey, el que ya había compuesto cantos, aquel hombre que decía que su corazón estaba alineado con el Señor, que era su corazón conforme al de Dios. Esta persona que ya había sido ungido como rey, que ya había caminado con el Señor por muchos años, que había experimentado en la guerra, que había sido perseguido por Saúl, que había matado al gigante, que Dios lo había respaldado de muchas maneras y lo había protegido. A este rey cometió uno de los pecados más horribles que puede la Biblia expresar y que puede enseñarnos. Rey que se decía que tenía el corazón de Dios, fue seducido y dejó que el pecado que estaba a la puerta dominara su corazón y cayó de la peor manera. Si este gran rey cayó en las garras del pecado, ¿qué nos hace pensar que tú y yo estamos exentos? ¿Qué nos hace pensar que tú y yo no nos tenemos que cuidar? ¿Qué nos hace pensar que nosotros nos vamos a salir triunfantes? Con el pecado aquí a un ladito, así nada más, manejándolo, no dejándolo que crezca aquí abajo, para que no se note. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder hacerlo si este rey no puede? Platicaba con un hermano acerca de este tema y le decía yo, David no necesitó a Satanás para hacer lo que hizo. No necesitó una influencia, ¿cómo decirlo? Una influencia de parte de Satanás directa para que él hiciera esto. No lo necesitó. Él solito se fue acercando. Nuestras decisiones van preparando el camino para que nosotros caigamos de esta manera. Así como él poco a poco preparó el camino para caer. Nosotros somos capaces y nosotros podemos preparar todo a nuestro alrededor para caer como este rey cayó. No necesitamos la ayuda de Satanás, no necesitamos la ayuda de nadie. Nosotros solitos podemos. Nosotros solitos podemos llevarnos a situaciones que nos comprometan a tal punto que nos haga pedazos el enemigo. David, cuando se levantó aquella tarde y vio a Betsabé, no dijo, voy a matar a su esposo y me voy a quedar con esa mujer. Ese no fue su pensamiento. Sin embargo, fue lo que ocurrió. Él no pensó de esta manera. ¿Cómo llegó hasta este punto? Poco a poco. Paso a paso. Decisión tras decisión. Él solito preparó el camino para que llegara al punto de matar a uno de sus amigos. En el caso de David no fue como Caín, que se incendió en ira y atacó a su hermano.
No, él lo pensó, él lo planeó. Él poco a poco fue decidiendo qué hacer para no quedar expuesto. Paso a paso, con premeditación, alevosía y ventaja, todas las agravantes de un crimen que en este tiempo es penado con la muerte o cadena perpetua. Ese tipo de crimen fue el que el hombre con el corazón de Dios cometió. ¿Cómo llegó ahí? Pasito a pasito, decisión tras decisión. Cada decisión que iba tomando iba siendo más mala y más perversa una de la otra. Se iba metiendo más y más en el lodo. Y sin que se diera cuenta, como aquella persona que tiene como mascota un león, llegó el momento en que ese león se lo comió. Una vez muerto Urías, uno de sus amigos, uno de sus valientes, aquella persona que peleó hombro a hombro con él durante mucho tiempo, cuando fue muerto él, se quedó con su mujer. Digo, cuando se levantó aquella tarde no dijo, voy a matar a su esposo y voy a venir con ella. Va a venir a vivir conmigo. A David no le correspondía redimirla. Usted conoce esta ley que existía en el Antiguo Testamento, que las personas podían ser redimidas. Si quedaba viuda, por alguna razón su esposo muere, en este caso que murió en batalla, uno de sus familiares directos podía redimirla y ser esposo para traerle descendencia a su hermano muerto. Y en este caso, ¿cómo podía dejarla David? Si la dejaba, iba a morir apedreada porque, por adulterio, porque su esposo estaba en la guerra y ella estaba embarazada. Entonces, de cierta manera, él tuvo que salir de Salvador y presentarse como el Dios, el rey benevolente, el rey buena onda, el rey que ve por la necesidad de la viuda, y se quedó con ella. Y de esta manera, lo que hizo David se llevó, lo que no pensó que iba a hacer con ella, llegó hasta su punto fin de matar a su esposo y quedarse con Betsabé, con su mujer. Este hecho le desagradó mucho a Dios. Despertó su ira. Se molestó al Señor grandemente con David. Grandemente. Había pasado aproximadamente un año y David estaba tranquilo, gobernando en su trono. No pasa nada, quizás dijo él. Todo bien. No fue para tanto. Las cosas que decimos para tapar nuestro pecado. Nos fallamos, sí la regué, pero ya no va a volver a pasar. Es que la carne es débil y estaba bien guapa, Betsabé. No es débil. Ahí la llevo, ¿no? Ahí va. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ni yo. Que tengo el corazón conforme al de Dios, soy perfecto, me equivoqué. Estoy haciendo algo más chusco, burdo, pero es lo que pensamos muchas veces con el pecado que habita en nosotros, creyendo que no es tan malo. Sin embargo, despertó la ira del Señor. Y no lo iba a pasar, el Señor no iba ni pasar por alto la ofensa cometida por David, ni tampoco dejar a David viviendo en el pecado. David traía que todo había pasado, que todo estaba bien, y entonces llega el profeta. Nada se le escapa al Señor. Llega el profeta, segunda de Samuel 12:1. Llega Natán y amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo. Es segunda de Samuel 12:1. La Biblia no especifica cómo llegó el profeta delante del rey. No, la historia no lo señala puntualmente. No le dice te voy a decir una fábula, o no le dice te voy a decir un cuento. Simple y sencillamente dice que llega y le habla. Se presenta delante del rey. Recuerden las funciones del rey.
Las funciones de un rey era que tenían que ser juez delante de las personas que llegaban delante de él para hablar algún problema que existía. Y el rey decía, no, pues es que esto está bien, esto está mal, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Eso es lo que hacía el rey, es una de sus funciones. Entonces, da el comentario, presenta como que de esta manera fue como llegó el profeta Natán, presentándose como si fuera un caso en el cual estuviera pasando, y le dice, había dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenían como a una hija, o sea, cuidaban muchísimo. Había un afecto especial por esta corderita. Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisarla para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. De una manera muy sabia, el profeta presenta delante del rey este caso. Y muy probablemente, ustedes han visto, incluso hasta en las películas sale, cómo está el rey, y está los que gobiernan juntamente con él, las personas de autoridad, y se presentan delante del rey y explican lo que está pasando. Probablemente sugiere el comentario que de esta manera sucedió. Entonces, astuto, de manera, no tampoco dice si Dios le dijo que dijera exactamente palabra por palabra, pero el profeta se presenta diciendo esto y le presenta toda esta historia. Entonces, sabiendo de cierta manera que el rey pues, no dejaba de ser un hombre de Dios, pensando con entendido, justo, él esperaba de cierta manera su reacción. Entonces dice el 5 que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ya estaba en su posición de rey, ya se le había olvidado lo que había hecho. Ya estaba tranquilo, ya estaba en paz. Ya había vuelto a ser el rey ecuánime, el rey todo en orden. Dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar con la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Salió el hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Salió ahí. Y fíjense que el profeta de manera muy, ¿cómo decirlo? De manera muy acertada, presentó el caso así. Porque si quizás hubiera ido a lo mejor, le voy a decir a David así de manera más íntima, capaz de que hasta lo mata y añade más a su pecado, ¿no? Porque si se había atrevido a matar a su amigo, ¿qué podía no hacer a lo mejor con un profeta? No sabemos, no lo dice, no, es una especulación. Pero de manera muy acertada, el profeta presenta esto delante de David y David queda expuesto. Al dar su respuesta, con la respuesta que él estaba dando, estaba aceptando su culpabilidad. Y entonces Natán le dijo, tú eres aquel hombre, tú eres David, tú eres el hombre pecador, tú eres la persona la cual hizo esto. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Dice entonces, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos, de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. No hay nada oculto, mi hermano, que el Señor no vea.
aún el pecado más oscuro, más escondidito, el que tú quieres ahí, más dominado, el que piensas que nadie ve, el Señor lo está viendo. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, con los enemigos. Se lo entregó a los enemigos. Por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada. Viene la sentencia. Por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías de Eteo para que fuese tu mujer. Dice el 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Viene la sentencia, grave, dolorosa, horrible, mis hermanos. Esas son consecuencias del pecado. Es el poder destructivo que el pecado tiene sobre tu vida y sobre mi vida si no tenemos cuidado. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Exhibiéndolo. Doloroso. Una sentencia por un pecado cometido bastante dolorosa y grave. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Después de un año, después de todo este tiempo, se apenas estaba dando cuenta David que había pecado contra Dios. Mis hermanos, todas aquellas cosas que no tienen nada de malo, ahí la llevo, no es para tanto, todas son puras cosas que estamos poniendo y que nos impiden ver el pecado realmente como es, como Dios lo ve, con esa molestia, con esa ira, con ese repudio. Después de un año, hasta entonces David se dio cuenta que había pecado, que había regado y que había vivido así durante todo ese tiempo, que no había confesado su pecado. También Jehová remitió tu pecado, le dijo, no morirás. Conociendo el Señor que él iba a proceder al arrepentimiento, le dijo, no vas a morir, pero las consecuencias van a estar. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya había nacido aquel hijo que tuvo con Betsabé, un hijo de adulterio. Dice ahí, y Natán se volvió a su casa. Siempre estaremos expuestos a caer. Siempre estaremos expuestos al pecado. Siempre va a venir el pecado acechando a nuestra puerta, como leímos hace rato. Si tú haces lo bueno, palabras que el Señor le dijo a Caín, si tú haces lo bueno, yo te voy a aceptar. Si nosotros caminamos con integridad, mis hermanos, el Señor nos va a escuchar, el Señor va a estar ahí, el Señor va a escuchar nuestra plegaria, nuestras oraciones. Él va adelante de nosotros, supliendo las necesidades que tenemos, sean espirituales, sean económicas, sean físicas, sea lo que sea. Dice, si tú haces lo bueno, yo te voy a aceptar. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te va a destrozar. El pecado te va a agarrar, te va a hacer pedacitos como lo hizo con Caín y como lo hizo con David. Y las consecuencias son devastadoras, las consecuencias son graves. Tenemos que estar atentos, mis hermanos. El pecado nos puede destruir. Si en algún punto tú y yo caemos en pecado o si estamos viviendo estas consecuencias, bueno, hay que arrepentirnos, hay que confesarlo. Hay que hacerlo como David lo hizo con el Señor. Dice ahí mismo en la misma historia, segunda de Samuel 12 hasta el versículo 20, dice, entonces ya viendo, David estaba ayunando, estaba ayunando y no se bañaba, estaba en ceniza, estaba totalmente ahí postrado delante de Dios, esperando a ver si el Señor hacía un milagro con este niño y lo sanaba, para que no muriera. Estaba ahí postrado, pero el niño muere. El niño muere
Y David dice, o sea, la Biblia dice que esto fue lo que hizo David. Dice, entonces David se levantó. Al ver que el niño había muerto, dice, entonces David se levantó de la tierra. Dice, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas. Entró a la casa de Jehová y adoró. No se quedó tirado. No se quedó, ay, pobre de mí, estoy padeciendo, cómo me duele. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tiene que ser conmigo? ¿Por qué no contestas mis oraciones? ¿Por qué? No se quedó tirado David. Se levantó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa del Señor y lo adoró. Se derramó delante de su presencia. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Se levantó, sacudió sus ropas, mis hermanos, cambió sus vestiduras y siguió adelante. Las consecuencias las iba a vivir, las iba a enfrentar, pero no se iba a quedar postrado en el pecado. Salmo 51:10, ya para terminar, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Después de haber sido abatido, después de haber sido, su corazón haber sido hecho pedazos, le dice, Señor, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Después de que él pronunció palabras de arrepentimiento, usted lo puede leer todo el Salmo. Palabras de arrepentimiento, que verdaderamente estaba dolido por lo que había sucedido. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante. No se quedó David tirado, no se quedó postrado en cama, no se quedó llorando por su angustia, por su necesidad, por su dolor. Se levantó, se arrepintió, limpió sus vestiduras y le dijo, Señor, límpiame, renuévame, crea en mí un espíritu diferente y una persona diferente, capaz de reconocer, capaz de aceptar sus errores, capaz de aceptar que el pecado te pueda hacer pedazos. ¿Por qué no nos levantamos y oramos de esta manera, ya para terminar? Yo no sé cuál sea tu necesidad, no sé cómo estés en tu corazón, no sé si hayas padecido alguna de este tipo de situaciones por causas del pecado, pero es tiempo y puede ser un buen tiempo para arrepentirnos y para que el Señor cree en nosotros un corazón limpio y que renueve nuestro espíritu. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú no nos quieres dejar llenos de pecados. Así como lo hiciste con David, Señor, después de todo lo que hizo, tú llegaste, lo confrontaste y lo sanaste, lo limpiaste, lo restauraste, Señor, completamente. Y David lo sabía. David lo sabía que lo habías restaurado, Señor. Tenía la certeza, por eso podía adorar, por eso pudo seguir adelante con su reinado, con su vida ministerial. Por eso pudo aguantar todo ese castigo que vino sobre él, porque sus hijas fueron tomadas, Señor, a la luz de todos. Dentro de su casa se levantó la espada y entre hermanos se mataron, Señor. Pero aún así, Señor, él siguió adelante, no se quedó tirado. Señor, levántanos, renuévanos, transfórmanos a tu imagen y semejanza, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor. Crea en nosotros un corazón recto. Lávanos de nuestra maldad, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza, Señor. Borra nuestras rebeliones. Límpianos tú, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces cada una de las cosas que habitan y que estorban y que nos impiden, Señor, llegar a tener una comunión plena contigo. Señor, ayúdanos. Ponemos en tus manos para que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer con nosotros.
lo que sea, Señor, para transformarnos, para limpiarnos, para redarguirnos, Señor, para que nuestras ropas viejas, Señor, sean cambiadas totalmente y revestirnos, Señor, del nuevo hombre que no tiene pecado, que no está viciado, que no se conduce como se conduce este mundo, sino que busca la luz, sino que busca tu palabra, la luz verdadera, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, por lo que tú hablaste y por lo que haces en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a cambiar.